Hola, soy Raquel y la nueva receta para hoy en Veganamente es un colorido arroz basmati con crema de remolacha. Lo cierto es que esta receta tampoco tiene una gran historia. Simplemente es un arroz delicioso, con mucho colorido y con una riquísima salsa de remolacha que va a hacer que os chupéis los dedos. Para hacerlo vamos a necesitar arroz basmati, utilizaremos también cebolleta, zanahoria, calabacín, boniato, un trozo de tempe, remolacha cocida, unos granitos de maíz, pimienta negra molida, cúrcuma en polvo, curry en polvo, sal marina y unas hojitas de perejil. Y si queremos darle un toquecito picante, unas gotitas de sriracha. Y el primer paso es preparar las verduras. Picamos en daditos la zanahoria. Hacemos lo mismo con el calabacín. Vamos a guarrearnos un poco con la remolacha, que también cortaremos en daditos. Picamos también menudita la cebolleta. Vamos a empezar por cocer el arroz. Ponemos la cantidad que nos indique el paquete de agua en un cazo, le ponemos un poco de sal y ponemos el arroz. Y lo dejamos cocer pues el tiempo que indique el envase. Y mientras que se hace el arroz, vamos a hacer el sofrito de verduras. Casi se me olvida, vamos a ponerle un pellizco de pimienta negra que le da un toque muy rico al arroz. Ponemos como una cucharada más o menos de aceite en una sartén a calentar. Una vez que esté caliente incorporamos la cebolleta. A continuación la zanahoria. Luego el calabacín. Sazonamos y dejamos que se hagan hasta que estén blanditas. Y mientras se cuece el arroz y se pochan las verduras, vamos a preparar el resto de acompañamientos. Yo le voy a aportar tempe. Este plato estaría incompleto si no lleva proteína, así que se la podéis incorporar en la forma que queráis. Podéis ponerle tofu o seitán, no sé, lo que queráis. Yo lo he probado con tempe y queda muy bueno. Lo voy a picar en trocitos pequeñitos y nada, simplemente lo saltearé en la sartén con un poco de aceite y sal.
Por último, cortamos el boniato que hemos asado previamente en daditos. Una vez que están blanditas las verduras, incorporamos la remolacha. Ponemos curry al gusto. Un poco de cúrcuma. Y si os gusta el picante, unas gotitas de sriracha. Dejamos que se cocine todo durante unos pocos minutos. Suelo decir 5 minutos, pero en realidad quizás ni eso. Lo dejamos un poquitín para que se integren y se mezclen bien todos los sabores y ya tendríamos listo nuestro sofrito. Mientras rematamos con las verduras, salteamos el tempe en un poco de aceite. Ponemos las verduras en un vaso batidor y trituramos y rectificamos de sabor, si es necesario. Tan solo nos queda montar el plato. Y este es el resultado. Veganízate. Todos los ingredientes de la receta, como siempre, los vais a encontrar abajo en la cajita de descripción junto a todos los enlaces a mis redes sociales. También os dejaré una lista de reproducción con más recetas a base de arroz. Y nada más por hoy. Si os ha gustado la receta y os ha parecido útil, dejadme un like bien gordo, suscribiros, dadle a la campanita para que os avise cada vez que suba una nueva receta y, muy importante, compartidla con todo el mundo. Cuanta más gente sepa este tipo de recetas veganas, fáciles, sencillas, económicas, muchísimo mejor para el planeta y para todos. Muchísimas gracias por estar ahí otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!